por dedazo lo nombro yo. ¿No han nombrado jefe de grupo? No, profe. ¿No? Bueno, pues a ver, ¿quién es Márquez Ballesteros? ¿Está presente? Sí, aquí estoy. ¿Quieres ser jefa de grupo? Sería nada más en esta materia. ¿Está bien? Sí. Es Márquez Ballesteros, ¿no? Sí, soy. Y bueno, pues no sé si esté presente de la Torre Lozano. ¿Está presente o no? O si está Peña Vélez. Presente, profe. Te nombro subjefe de grupo, digo, si no te opones. Sí, está bien, profe. Ok. Bueno, a ustedes también les voy a mandar material complementario y ustedes lo distribuyen con sus compañeros. Formen un grupo y para que puedan, obviamente, compartir el material, ¿no? Y bueno, pues esperemos que sea para bien esto. Ok, bueno, vamos a comenzar antes de dar un repaso o cualquier cosa, vamos a ver este tema que es muy importante por la facilidad y la parte dinámica que posee MATLAB en cuanto a los vectores. Entonces, pues el vector en sí es inclusive los escalares también los maneja como si fueran vectores de un solo elemento, pero en este caso, pues los vectores pueden ser filas o columnas, ¿sí? Y aquí se refiere obviamente a números, pueden ser cualquier tipo de números, pueden ser negativos, positivos, inclusive hasta puede manejar infinito como una palabra clave. Y también pueden ser valores lógicos, que ahí en valores lógicos me refiero a que es la lógica binaria de ceros y unos, ¿sí? Y bueno, aquí tal vez habría que mencionar que la lógica que usa MATLAB es que si el número no es cero o si es diferente de cero, lo considera digamos verdadero. O sea, si pongo 1, lo considera verdadero. Si pongo, por ejemplo, 80, por decir cualquier número, pues lo considera verdadero. Y solamente el número 0 lo considera falso, ¿no? O sea, a eso se refiere con ceros y unos. Obviamente hay comandos para situaciones. Y bueno, es muy importante entender que en este caso tiene dos atributos que serían su valor numérico. Bueno, otros lenguajes como de programación. En MATLAB no existe la posición 0, o sea, no existe el B0, por decir algo, ¿sí? Ni en un vector ni en una matriz. Y bueno, para crear los vectores se pueden usar paréntesis cuadrados, aunque también es flexible y puede usar paréntesis redondos. Eso no es problema, pero bueno. Aquí, por ejemplo, señalo que los paréntesis redondos pues modifican el vector y los cuadrados crean el vector, pero bueno, obviamente esto también se puede hacer, se pueden hacer modificaciones, ¿no? Que vamos a ver ahorita en un momento. Y los valores que admite, pues ya habíamos hablado de que pueden ser números,
pueden ser variables predefinidas, o sea, pueden ser letras como A1, A, M, la que ustedes estén usando. Obviamente no comandos, pues también podría admitir en algunos casos. Las funciones, o sea, por ejemplo, aquí en funciones me refiero a que puede admitir a seno de X, tangente de X, XP y muchas otras cosas. O expresiones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, puedo meter en un vector, en el primer elemento puedo poner A más B. ¿Sí? Y en cuanto a la creación del vector, pues es importante aquí ver cuando se está creando el vector y cuando se está modificando, pues son dos cosas diferentes. O sea, cuando se está creando el vector, pues se pueden meter valores directamente, que obviamente pues también puede ser bastante tardado. En el caso de, también se pueden usar un operador llamado dos puntos que nos permite meter rangos de números, ya sea seguidos o alternados, en forma ascendente o descendente, sería Y para usar comandos, pues también podemos usar otro operador que es el de linspace y logspace. Linspace también nos da otro punto de vista porque podemos crear en cuanto a la cantidad de valores que nosotros queremos. Y logspace pues es un espaciamiento en números de base 10, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos hablando que puedo yo crear un vector que empiece en punto 1, luego pase por 1, después 10, 100, 1000. Si a eso se refiere el logspace, que más adelante lo vamos a ver. También se puede crear un vector usando funciones como ceros, que obviamente puede ser un vector o también una matriz de ceros. El once también un vector o una matriz y el rank que me da un conjunto de números aleatorios, pero que también tiene que estar prendido un motor que posee rank para que sean realmente aleatorios, ¿no? Y bueno, también habría que mencionar que los números siempre son del 0 al 1, pero se pueden obviamente convertir en números enteros. Y bueno, para modificar el vector, que lo vamos a ver también, pues se puede adicionar elementos o borrar elementos. Y bueno, con esto que ya se los envié, espero que les haya llegado. Con esto en mente, con estos breves conceptos, pues vamos a pasar a verlo cómo se hace en MATLAB. ¿Alguna pregunta o duda en este momento? No, profe, gracias. No, profe. No, profe. Ok, bueno, entonces, como ya les había comentado, con el comando daily podemos comenzar con ese iniciamos la sesión. En este caso, pues ustedes son vamos a llamarle clase 2. Ustedes son el BV2, ¿no? Bueno, recuerdo si son BV2. Y aquí le ponemos la extensión, ¿no? TXT. Y a partir de este momento empieza a grabar. Ustedes hagan lo mismo en su computadora. Y bueno, vamos a empezar, miren, para crear un vector, vamos a llamarlo, por decir algo, el vector B1. Sí, por la primera forma que vimos, pueden ser vectores, o sea, con valores metidos directamente, como por ejemplo, vamos a suponer que yo introduzco así un vector, 12, 18, por ejemplo, también le pongo pi, ¿sí? Entonces, aquí, le pongo rápidamente como comentario que el vector puede crearse usando espacios, ¿sí? Otra forma pues sería creando mediante comas, ¿no? Por ejemplo, pongo usando se crea usando comas, ¿no? O se separa por comas los elementos. Sería mejor así. Se pueden separar los elementos usando comas, ¿ok? Y también obviamente la tercera forma pues sería usando una combinación de los dos, o sea, puedo poner aquí 12, 2, 4, menos 8, 12, 15, 16,
11 y vamos a ponerle aquí 211, por ejemplo. Ahí está mi tercer vector. Si voy muy rápido, avísenme, por favor. Esa sería la tercera forma, usando una combinación de los de las dos formas, o sea, dejando espacios o colocando comas. Se pueden, por ejemplo, colocar operaciones. Por ejemplo, puedo poner aquí 3 más 4, 17, 23, no sé, poner, por ejemplo, raíz de 31, 21 más 4. Puedo colocar así, en esta forma, usando, bueno, se pueden, colocar operaciones dentro del vector. ¿Sí? Y ahí está creada mi, mi vector, usando operaciones. La otra forma que habíamos mencionado es usando funciones predefinidas. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo defino previamente un valor de A igual a 2, B igual a 3, C igual a, por ejemplo, raíz cuadrada de 5. ¿Sí? O sea, esos son mis valores predefinidos. Si tienen preguntas, pues háganlas, no se preocupen. Y entonces ahora creo un vector que vamos a llamarlo B4, o perdón, B5. Y vamos a colocar por ejemplo, vamos a poner 2 por A, el primer elemento, B más 3, no sé, tal vez C al cuadrado, por ejemplo. A por B, raíz cuadrada de B, por decir algunos números, ¿no? O sea, si hay alguna pregunta, jóvenes, con toda confianza. Profe, O sea, si estoy usando valores predefinidos, sí, dime. tuve una duda, se me pasó. ¿Cómo era para que tuviera más valores decimales? Más o menos. Más valores, bueno, podemos usar forma long, mira, por ejemplo, le doy forma long, que es el formato largo, y vuelvo a declarar el vector B5, o sea, y ahí lo tienes, mira, así aparece ya con más números. Claro que obviamente ahí la pantalla, pues no alcanza a colocar, ¿no? Y lo pone en la siguiente columna, pone en la siguiente fila más bien. Ah, ok. ¿Sí? Gracias, Pero profesor. bueno, si no hay ningún problema, pues prefiero yo usar format, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, espero no ir muy rápido. Le doy un CLC. También, obviamente, se puede, el MATLAB fue evolucionando y fue siendo más flexible. Por ejemplo, puedo poner B6 y puedo colocar así, paréntesis. Bueno, vamos a colocar paréntesis cuadrado y voy a multiplicar todo un vector por 2, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerle aquí 4, 5. En este momento existe A más B. Bueno, A y B están predefinidas. Existe C. ¿Sí? Entonces ahí con esos valores predefinidos, pero también aquí lo que estoy haciendo es multiplicar todo el vector externamente por 2. ¿Ok? Por ejemplo, el vector B5, que lo tenemos aquí, puedo hacer una cosa semejante a la operación que les había mencionado la clase pasada, en donde, por ejemplo, yo puedo poner y ahí ya se modifica automáticamente. No es una ecuación, sino que simplemente el valor actual de B5 le sumo 2 y se vuelve a reasignar a B5.
Vean, obviamente ahí lo que pasó fue que se sumaron, ¿estamos de acuerdo? Podrías pasar lo mismo si quiero hacer una operación un poco más compleja. Por ejemplo, tal vez puedo hacer esto, square root B5, pongo al mismo vector como argumento y le saco raíz cuadrada. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Voy a limpiar pantalla, CLC. Lo que les mencionaba de que las posiciones, que es muy importante. ¿Qué es lo que pasa con las posiciones? Por ejemplo, aquí, para yo consultar la posición en un vector, en este caso, pues obviamente estoy consultando la posición 1, ¿estamos de acuerdo? Que obviamente es el 2.4495. Si a mí se me ocurre, en lugar de consultar la posición 1, vamos a suponer que la posición final, sí, puedo usar esa palabra clave. Sí, usamos la palabra clave, es clave, pero bueno, la ponemos así, la palabra end, ¿ok? Entonces esa me está dando la última posición del vector. El vector pueden ser de cientos de miles de números, prácticamente. Y habíamos hablado también que no existe la posición 0. Sí, dime. Sí, dime. Con respecto a esas palabras clave, ¿cuántas existen? ¿Solamente la de end? En este caso sí, bueno, hasta para ahorita hemos conocer la visto posición. solamente esa. Sí, Okay. solamente en este caso la de end. No existe alguna inicial ni nada de eso. ¿Sale? Entonces ahí, por ejemplo, ahora intento consultar la posición 0. Ahí inmediatamente me manda un warning que dice que el arreglo, o bueno, el vector, debe tener valores positivos y enteros, ¿sí? O valores lógicos también, que pueden ser ceros y unos. ¿Sí? Entonces, en este caso, obviamente marca un error. Por ejemplo, muchos programas que fueron escritos en lenguajes anteriores, como Fortran o C, o inclusive en algunos nuevos, sí utilizan siempre la posición 0, ¿no? Porque existe. Pero en el caso de MATLAB decidió que no se usara esa posición, ni para vectores ni para matrices. ¿Ok? También, por ejemplo, vamos a consultar una posición que yo sé que no existe. Vamos a suponer que aquí están de acuerdo que el vector nada más tiene 5 elementos. Entonces, si consulto yo la posición 7, pues obviamente también me manda un warning que dice que excede el índice, el número de elementos en el arreglo o en el vector, en este caso. Sí que son 5. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Voy a dar un CLC. Vuelvo a declarar P5. Es capaz de hacer manipulaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le pongo end-1. Y ahí obviamente está consultando el penúltimo elemento. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno. También puedo hacer manipulaciones. Por ejemplo, puedo hacer crear un vector. Y puedo poner aquí, por ejemplo, vamos a suponer que coloco en un nuevo vector estas posiciones de end y de 2 y cierro con el paréntesis cuadrado la creación del elemento. Perdón, es B5. Estoy aquí equivocándome. Corrijo. Y ya tengo mi nuevo vector con los valores de la posición 1, el final y el segundo del vector B5. En este caso se crea el vector B6. Bueno, también es capaz de hacer cosas como la siguiente. Bueno, si ya terminaron de copiar esto,
voy a dar un CLC. Vamos a suponer que aquí vuelvo a colocar este vector, pero ahora le voy a adicionar todo el vector 5. O sea, B5 es este, y lo estoy adicionando aquí en esta instrucción, ¿sí? Y está empezando a partir de aquí, más los elementos que ya les había adicionado. Y obviamente, pues esto lo hace dinámicamente. En esa parte, por ejemplo, es más rápido y puede superar a los lenguajes de programación que bueno, si es que ya han manejado algún lenguaje de programación. ¿Alguna pregunta o duda? Iguales, me imagino que puedes modificar solamente un número dentro de un vector, no una posición. A ver, no te entendí tu pregunta. ¿Que sí qué? ¿Si podemos poner un número o una posición? Que dentro de un vector puedo modificar solamente uno de sus elementos. No se pueden modificar varios, pero para eso tenemos que usar el operador 2 puntos, solo que, bueno, trato de llevar las cosas un poco en orden. Vamos a ver ahora el operador 2 puntos, y también lo vamos a ver esto cuando pasemos a la parte de modificar el vector, ¿sí? Entonces ahorita puedo modificar la cantidad de elementos que se puedan, mientras estén existiendo, ¿sí? Entonces el operador 2 puntos crea un vector o mediante un rango, ¿sí? O sea, por ejemplo, de un rango de números, ¿ok? Entonces aquí por ejemplo, vamos a crear voy a darle ahorita un clear. Vamos a llamar ahora a los vectores, vamos a llamarlo D1. Y por ejemplo, para que sea más sencillo, pues voy a crear un vector. Fíjense cómo ahorita no estoy usando paréntesis cuadrados. Sí lo puedo usar, pero en este caso no lo estoy usando. En este caso pues es una serie de números del 1 al 7. ¿Sí? Puedo usar también números negativos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que pongo desde -4 hasta 6, por ejemplo. Ahí están, todos los números van de 1 en 1, pero también puedo usar cantidades, por ejemplo, vamos a suponer que pongo, ya en el caso de que les estoy ilustrando, estoy usando los números ya decimales, o sea, estoy poniendo .1 y que vaya de punto en punto 1 hasta punto 7, ¿sí? Puedo crear también números en forma salteada. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero que vaya de 2 en 2, que empiece en 1 y que termine en, por ejemplo, en 17. Entonces ahí me está permitiendo crear los números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17. ¿Ok? Entonces ahí se puede usar un salto entre valores, ¿no? O sea, dentro del rango que tengo desde 1 a 17, lo estoy colocando con que vayan de 2 en 2. También podría ser de 3 en 3 o lo que se me ocurra, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear uno que vaya de 2, que vaya de 3 en 3, que llegue hasta el 20, por ejemplo, hasta el 21. Y no sé si alcance el 21, fíjense, eso es importante. Aquí como van de 2 en 2, resulta que el 21 ya no lo toma en cuenta dentro de la secuencia. Eso es obviamente importante. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí creé un vector muy pequeño. Vamos a crear un vector que sea muy grande. Bueno, no importa que. Vamos a suponer que empiece en 0.1, que vaya de 0.1. Y vamos a suponer que lo quiero hasta 170. Y fíjense, ahorita lo que va a pasar es que ahorita me va a llenar la pantalla de números.
Sí, fíjense. Me llenó, van de punto en punto uno y pues obviamente aquí miren, hasta 1700 números tengo, ¿no? Entonces aquí, bueno, obviamente lo voy a borrar un momento. Fue este vector, si le pongo el punto y coma al final, entonces el vector, aquí el que le ponga los paréntesis cuadrados no tiene ningún efecto. Aquí lo que quiero es que ya está creado, pero vamos a suponer que ahí en ese momento pues no sé yo el tamaño, ¿no? O sea, yo lo que quiero saber es ya lo vemos ahorita en un momento qué tamaño tenía, pero para poder saber qué tamaño tiene, vamos a usar este comando que se llama length, y obviamente significa longitud. Y en este caso lo estoy asignando a la variable n, o sea, lo puedo dejar sin asignar, pero pues no tiene ningún caso, ¿no? Quiero saber cuántos elementos son, en este caso son 1700 elementos. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, lo pongo aquí rápidamente como un comentario. Length indica la cantidad de elementos en un vector. ¿Sí? Ok, hasta aquí ahorita alguna pregunta o duda. No, profe, gracias. Ok, bueno, entonces ya vimos cómo puede crear números así. ¿Qué pasa si ahora la quiero una numeración pero que sea descendente? Por ejemplo, vamos a crear el vector 7 de 7. Vamos a suponer que lo quiero desde 7, desde que vaya de punto 5 en punto 5 hasta 1. Fíjense aquí. Para que lo pueda hacer hay que agregar este signo negativo aquí en el espaciamiento. ¿Sí? Fíjense, empezó en 7. Va obviamente en intervalos de punto 5, o sea 6.5, 6, 5.5, 5 y así. Va en forma descendente. ¿Ok? Si yo colocara en lugar del menos punto 5, nada más punto 5, ahí me indica que este es un vector vacío. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta muy claramente esto que estoy colocando acá, que debe de llevar el espaciamiento en medio, debe de ser con un signo negativo, si lo quiero en forma descendente, si no, pues me va a marcar lo que está aquí, en este caso aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, bueno, entonces ahora, si ya copiaron esto, le voy a dar un CLC para continuar. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos viendo que podíamos usar paréntesis redondos y cuadrados. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame ángulo, o vamos a mejor llamarla alfa. Alfa. Y vamos a suponer que, por ejemplo, la quiero que vaya de punto 1 en punto 1, con valores de punto 1 hasta 0.9, por ejemplo. Pero quiero que la multiplique a cada elemento generado por pi. Entonces, en ese caso, ahí ya tenemos todos los valores, punto 1 por pi, punto 2 por pi, punto 3 por pi, hasta llegar a punto 9 por pi. ¿Ok? Por ejemplo, puedo hacer esto, miren, seno de alfa. Bueno, nos quedan 10 minutos nada más para lo que falta. Por ejemplo, introduzco todo el vector dentro de una función trigonométrica. Y ahí tengo los valores del seno. ¿Sí? En radianes, eso es muy importante. Aquí le estoy dando, por ejemplo, coseno. En este caso aquí en el comentario, coseno en radianes. ¿Ok? Bueno, a continuación,
Algunas manipulaciones más vamos a incluir. Si ya terminaron de copiar, y si no tienen dudas, le damos un CLC. Y, por ejemplo, vamos a usar ahora la letra B. Vamos a llamar B1. Vamos a crear un vector, por ejemplo, que empiece en 0, que vaya de pi sextos, ¿sí? Hasta, por ejemplo, hasta pi. Vamos a ver, miren, ahí comienza en 0, termina en pi, ¿ok? Y va por sextos, ¿ok? Puede ser también un vector negativo. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí le pongo que sea de menos pi a pi, y en lugar de, bueno, dejemos también en pi sextos, aunque bueno, de todos modos sale bastante grande el vector. O sea, empieza en menos pi, va en incrementos de pi sextos y termina en pi, ¿ok? Otro ejemplo de numeración descendente, por ejemplo, podría ser también que empiece en 2, que vaya de menos 1 y que llegue hasta menos 3, ¿sí? Ok, ahora a continuación voy a dar un CLC. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Voy a usar, por ejemplo, ahorita format rat. Recuerden que format rat significa, rat no es por rata, es racional, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a poner rápidamente un vector que se llame, que vaya de 0 a 0.1 y hasta 0.5. Ay, bueno, fue demasiado, pero debemos de haberlo hecho un poco más pequeño, pero bueno. Ahí fíjense cómo va de un décimo y los va colocando todos los números hasta, bueno, es que aquí le puse 0.5 cuando era 0.5. Déjenme corregir. Corrijo y aquí le pongo 0.5 para que no sea tan gigantesco. Y vean cómo representa en forma racional, en formato más bien, formato racional. Yo nada más vuelvo a teclear format y otra vez retorno al formato original, ¿no? ¿Sí? Ya habiendo visto que podemos usar el operador dos puntos, por ejemplo, vamos a suponer ahora usamos llevamos a un vector de 8 y vamos a crear por ejemplo, vamos a suponer aquí que coloco puedo hacer cosas como esta, miren, le pongo una coma y creo otro vector aquí, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 9, por ejemplo. Vamos a ver si cabe ahí la pantalla, ¿sí? Aquí estoy creando con la notación de 2 puntos un vector, pero estoy separando aquí los elementos, pero, o sea, empieza en 1, va de 2 en 2, o sea, 1, 3, 5, 7, y a continuación, al usar la coma, estoy usando otra notación, y el vector ahora comienza en menos 1 y va también de menos 2 en menos 2, o sea, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7 y hasta menos 9 llega. ¿Ok? Y ya es un solo vector de 8. Ok, jóvenes, ¿qué les parece? ¿Está entendido todo esto o hay dudas? Sí quedó claro, profe. Todo bien. Bueno, espero que sí.
No hay no hay dudas. Ok, bueno. Ya usamos el operador 2 puntos, ya los metimos directamente. Ahora vamos a ver otra forma de hacerlo. También se puede usar, se puede crear un comando, perdón, un vector usando comandos internos que ya tiene MATLAB, como por ejemplo, el más importante de los pocos que hay es linspace. Linspace lo que me permite es tener un control en cuanto al número de elementos. Por ejemplo, yo le voy a dar vamos a darle aquí primero un clear y un CLC. Si ya apuntaron esto, sí, pero vamos aquí lo vuelvo a comentar para que no tengan problemas. Vamos a usar, por ejemplo, F1 y vamos a usar entonces linspace. El linspace me va a permitir, va a tener 3 atributos, en donde el que voy a colocar al inicio, vamos a suponer que pongo el 0, y le voy a poner el 2, por ejemplo. Quiero una cantidad de números del 0 al 2, y por decir algo, voy a decirle que quiero 15 elementos, ¿ok? Entonces, el primer número es el inicio. Fíjense aquí cómo están separados por coma, ¿ok? El final y el último sería entonces el número de elementos, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí en este caso me generó 15 elementos, es lo que yo estoy controlando, la cantidad de elementos. Y en este caso el espaciamiento es equitativo, ¿sí? O sea, entre 0 y .1429, pues obviamente hay 1429 y aquí hay 2857. Una cosa importante aquí es que el espaciamiento es equivalente y no hay que ser muy cuidadosos porque el espaciamiento puede ser engañoso, ¿eh? O sea, me refiero a que si ustedes, por ejemplo, vamos a usar ahorita format long y vamos a crear un vector un poquito más pequeño. Vamos a llamar nuevamente a F1, pero vamos a cambiarle el nombre a F2. Vamos a hacerlo, pero ahora para que no sea tan grande, vamos a ponerle 9 elementos. Y fíjense aquí, en este caso, bueno, fue por coincidencia, pero bueno, fíjense aquí tenemos .25, .5, .75, 1 y va hasta 2, ¿no? Con 9 elementos, pero vamos a cambiarlo, en lugar de 9 vamos a ponerle 10. ¿Sí? Y vean ahí los valores, ¿no? El espaciamiento al parecer es de 0.2 para todos. ¿Sí? Está empezando en 0 y va .2 periódico, ¿sí? .2 periódico y se está sumando a los elementos que en este caso tengo. ¿Ok? Ok, jóvenes. Bueno, nos queda un minuto. ¿Sí? Si hay ahorita dudas o algo, por favor, antes de que se corte. Yo sí, por ejemplo, a mí me aparecen en fracciones. ¿Cómo puedo hacer que queden decimales? Pues con format. O sea, teclea otra vez format. Por ejemplo, mira, si yo tecleo format rat, pues y vuelvo a llamar al mismo vector, así aparece, ¿no? Pero si quieres tú cambiarlo, pues nada más dale format y vuelve a declarar y ya está, otra vez así. O bueno, yo le había puesto format long, ¿sí se acuerdan? Format long, vuelvo a declarar y ya, ahí está. ¿Sí? Bueno, ahorita nos vemos en Paul. Vamos a log space. Por default da 100 elementos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver F3. F3, le damos perdón. No es log space, es linspace, perdón. Es linspace.
linspace, entonces les decía que hacemos por ejemplo, vamos a suponer que pongo números del 0 al, o bueno, puede ser no será que sean del 0, o sea, puedo poner 1, 5, ¿sí? Aquí pues lo pongo como comentario al no colocar el tercer número. Por default genera 100 elementos. ¿Ok? Pues ahí en este caso están los 100 elementos espaciados equitativamente. ¿Sí? Y van del 1 al 5, ¿ok? Sin necesariamente tener que pasar por los números enteros, pero sí acaba forzosamente en 5. ¿Ok? Si hay dudas, o algo no quedó claro. Bueno, a continuación, hemos visto, todos los vectores que hemos visto hasta este momento son vectores fila. Vamos a ver ahora cómo crear un vector columna, ¿sí? Vectores columna, en este caso, pues, yo lo puedo hacer de esta forma, miren. Puedo hacer F4, puedo crearlos así, miren, usando punto y coma, por ejemplo, vamos a suponer que pongo 1, 2, 3, 9, 0 y 12, por ejemplo. Usando el punto y coma, así puedo crear vectores columna, o en su defecto, por ejemplo, voy a crear un vector, por ejemplo, un vector columna, pero usando el operador dos puntos, y entonces aquí se usa el apóstrofe para crear vectores columna. Sí, entonces, usando también el apóstrofe, se convierte automáticamente en un vector columna. ¿Sí? La otra forma también podría ser que yo pueda poner 4, por ejemplo, 3, 2, 5, 8 y cierro usando el enter, ¿sí? También puedo ir colocando los elementos y ya quedan en forma de vector columna. Esa sería la forma también de hacerlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok, bueno, entonces doy un CLC. ¿Cuál era la otra forma de crear un vector? Bueno, pues podemos usar palabras claves. Por ejemplo, puedo usar bueno, más bien comandos que son que son palabras reservadas, comandos como, por ejemplo, el ceros. Vamos a explorar primero el ceros, que es un comando que no tengo, bueno, puede parecer que no tenga ningún chiste, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo poner F6 y puedo colocar ceros y le voy a pedir que me forme, en este caso sería un vector, ¿sí? Fila, ¿ok? El número 1 representa filas y el segundo número, o sea que en este caso el 7 es son las columnas. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No, profe. Y en por ejemplo, podemos invertir y ahora F7, vamos a ponerle ceros, pero ahora vamos a crear un vector columna. Vamos a ponerle 5,1
y ahora tengo un vector columna de 5 filas o 5 elementos, ¿sí? Y obviamente el 5 está representando son 5 filas y una sola columna. Obviamente también, si ya lo sospecharon, pues se pueden crear matrices aquí con esta notación, ¿sí? Pero bueno, prefiero que vayamos en orden y ahorita estamos viendo vectores, filas y columnas, ¿ok? ¿Alguna duda? No. Ok, le doy CLC. Vamos a usar ahora el comando once. El comando once funciona de la misma forma que el anterior. Vamos a darle, por ejemplo, aquí F8. Me va a formar ya sea vectores fila o vectores columna de unos, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner también F9, once, y le puedo poner 5,1. Sí, en este caso es un vector columna. ¿Sí? Y bueno, pues es lógico que también aquí puedo hacer manipulaciones como la siguiente. Por ejemplo, voy a poner aquí un vector que se llama F10, y si quiero multiplicar todo este vector por pi, por ejemplo, pues ya tengo un vector columna de pi con todos los valores de pi. ¿Ok? Puedo hacer algo similar, pero por ejemplo, once, por ejemplo, aquí voy a poner el número, vamos a ponerle 1,6 y lo multiplico por un número, ¿no? Vamos a suponer que le pongo 23. Puedo hacer que en lugar de que el número esté hasta atrás, que esté aquí multiplicando al principio, ¿no? Y bueno, vamos a creerlo así. Puede ser también un vector columna, por ejemplo, vamos a ponerle 25 por once, 7,1. Puedo también usar la función rand, que rand rand significa randomiz o aleatorio en español, ¿ok? Entonces aquí la palabra clave será usar el comando rand, por ejemplo, 1,6. ¿sí? Aquí es muy importante hacer notar que rand genera números entre 0 y 1, ¿sí? Porque bueno, pues obviamente para que en algunos casos se necesitan que sean esos valores, pero si nosotros los queremos que sean números enteros, vamos a tener que usar otros comandos. Por ejemplo, vamos a suponer que el H1 otra vez lo voy a multiplicar por 10, ¿sí? Lo multiplico por 10 y ahora ya tengo números enteros, pero quiero cortar, por ejemplo, la parte decimal. Vamos a modificar ese H1 y en lugar de multiplicarlo por 10 lo voy a multiplicar por 100 y voy a usar un comando que se llama fix, que bueno, hay varios comandos para redondear números. Entre ellos están, los menciono aquí rápido, es fix, sale, round, y hay otro más que ahorita se me escapa el nombre, pero se pueden usar para redondear, ¿no? ¿Sí? Se usan para redondear la parte decimal. O algunos la
la redondean hacia al superior inmediato, al entero superior inmediato, y otras al inferior inmediato, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ese momento? No, profe. Bueno, esperemos que esto sea Sí, una duda que me acaba de surgir. ¿Es posible redondear a un número específico de decimales? Por ejemplo, que me lo redondee a 5 decimales. Sí, creo que hay un comando, ahorita que lo mencionas, ese, si mal no recuerdo, ese creo que no lo enseñé el semestre pasado. Déjame averiguar, ¿no? Porque sí, hay una parte que sí se puede, pero generalmente, para cálculos, usa todos los decimales, ¿eh? O sea, pero sí creo que sí hay uno para mostrar la cantidad de decimales. Déjame revisarlo. ¿Ok? Bueno, un CLC. Sí. Ok, bueno, tenemos... Ok, bueno, a ver ahora. Ya vimos cómo crear vectores mediante las diferentes formas. También podemos crear vectores secundarios y también podemos borrar y adicionar elementos, ¿no? Ya vimos una forma, ¿no? De cómo adicionar elementos. Ahorita que manipulamos, si recuerdan, la parte de la de cuando pusimos una coma, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a suponer, vamos a ver aquí, adicionar elementos. Vamos a salirnos del guión. Vamos a suponer que tengo vamos a llamarle al vector H2. Vamos a hacer que el vector sea de 10 elementos. ¿Sí? Ahora, a continuación, fíjense, estamos de acuerdo que son 10 elementos. ¿Están ustedes de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Ahora, Sí. fíjense, para crear voy a poner, a colocar el número 45 en la posición 14. ¿Estamos de acuerdo? En la posición 14, inserta al 45. ¿Estamos de acuerdo? Y lo demás lo llena de ceros, fíjense. O sea, estos elementos que no están, siempre les pone 0. Recuerden que aquí no se maneja el H en la posición 0, entonces no existe el H20. Eso es importante de entender. ¿Ok? Creamos otro elemento, bueno, otro vector. Vamos a hacerlo más pequeño, que sea de 1 a 5. Y vamos a colocar vamos a suponer, tenemos 5 elementos, vamos a colocar de la posición de la 6 a la 8. Voy a colocar 3 elementos. ¿Sí? O sea, son 6, 7 y 8. Vamos a ponerle el 12, el 16 y el 20, por ejemplo. A ver, ¿se entiende eso que acabo de hacer? Aquí en los paréntesis redondos estoy modificando las posiciones. En este caso, para mi vector inicial, que era H3, que tenía 5 elementos, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5. En las posiciones de la 6 a la 8 estoy colocando el 12, el 16 y el 20. ¿Alguna duda de esto? ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Todo ok. Ok, bueno, Ya. entonces ahora, fíjense, voy a dar un CLC, espero que hayan terminado de copiar. Vuelvo a mostrar en pantalla el H3, borró obviamente el anterior, y ahora vamos a poner en las posiciones ¿qué les parece si ponemos en las posiciones del 5 al 10? Vamos a ver si vamos a poner, por ejemplo, del 5, 2 puntos, menos 1, 1. A ver, vamos a ver si lo hace. The left and right sides. Dice que no se puede porque tengo diferentes números de lista. Tengo 5, 4, 3, 2, 1.
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo una posición de más aquí. En lugar de empezarlo en 5, lo debo de comenzar en 6. Y ahora sí, ahí está el efecto que yo quería. 1, 2, 3, 4, 5 y luego 5, 4, 3, 2, 1. Sí, porque la posición 5 estaba ocupada y entonces tenía un elemento de más. A ver, ¿se entiende eso? Sí, profesor. Ok. Hay que entender también que yo puedo encimar valores. Por ejemplo, si aquí se me ocurre ponerle a la posición 4, colocar el 88, pues aquí en la posición 4, que obviamente pues es este número 4, lo quito y coloco el 88. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vale. Ok, bueno, entonces aquí le doy un CLC, vuelvo a ejecutar este comando. Vamos ahora a insertar ¿qué les parece si ponemos en la posición de las 5 a las 7? De las 5 le pongo aquí 2.7 y vamos a colocar 3 números, ¿no? 5, 6 y 7. Vamos a poner que le pongo 10, pongo 15 y le pongo 20, por ejemplo. Ahí ya lo borró los anteriores y puso los actuales, ¿no? Que yo le estoy pidiendo. O también lo podemos hacer en forma salteada. Recuerden que habíamos ya hecho en las posiciones, bueno, habíamos puesto números que iban en posiciones impares, ¿no? O pares también. 2, 4, 6, 8, tenemos 10. Vamos a suponer que en H3, que le voy a pedir que empiece en la posición 2 y que vaya hasta la 10. ¿Sí? Y bueno, se supone que estoy en la 2, 4, 6, 8, 10. Son 5 posiciones. Vamos a decirle que ahí que ponga el número 55, por ejemplo. Vean cómo es bastante dinámico el MATLAB. Podemos hacer eso o colocar 5 números diferentes, ¿verdad? Pero Sí, podemos colocar 5 números diferentes o colocar un solo número. Ya que lo mencionas, 5 números diferentes, pues podríamos poner, ¿qué se te ocurre? Por ejemplo, el 12, el 24, 36, 48 y el 21, por ejemplo, ¿no? Y ya los colocó ahí en esas posiciones. ¿Podríamos utilizar los elementos de un vector para sustituir los elementos de numerados? A ver, no te comprendo muy bien. ¿Cómo que numerados? Bueno, los que estamos sustituyendo, por ejemplo, A ver. este vector H3, queremos sustituir las posiciones pares con los valores de otro vector. Sí, pares o impares también pueden ser, ¿eh? O sea, no sé si eso se refiere a tu pregunta. Por ejemplo, aquí en lugar de 10, le voy a poner le puedo poner end o le puedo poner la posición 9, ¿estás de acuerdo? Fíjate, ahí hice una manipulación y ¿qué es lo que está pasando ahora? Sí, ahora uno menos regresa. Pero, por ejemplo, si quisiéramos cambiar ciertos valores de un vector poniendo un valor de otro vector. Sí, se puede hacer. O sea, bueno, vamos a ver si te entendí. Por ejemplo, vamos a crear H4, ¿no? No sé, vamos a ponerle 8, por ejemplo. Es un solo valor. Y vamos a suponer que todavía existe H3, por ejemplo. No sé si lo que tú quieras es colocar un valor en una posición específica o en varias posiciones. O en posiciones, también se puede en posiciones que no sean ¿cómo se llama? Alternadas. O sea, puede ser, vamos a suponer que pongo el valor en H3, quiero que
En las posiciones vamos a suponer qué posición que no sea alterna. Vamos a poner en la posición 3, en la posición 2, en la posición 7 y en la posición final. Vamos a ver que coloque el valor de H4, por ejemplo. Pues obviamente pues el H4 pues nada más tiene un solo valor, ¿no? Vale 8 y le estoy aquí indicando que su único valor lo coloque en las posiciones la 3, la 2, la 7 y la final. No sé si a eso se refiere a tu pregunta. A veces, obviamente, Sí. cuando se enfrentan a esto que es bastante dinámico, es muy intuitivo el MATLAB. De hecho, obviamente cuando tuve que estar aprendiendo estos lenguajes que realmente eran una pesadilla, o bueno, el Fortran fue el primero y fue traumático, me sorprendió la flexibilidad que tenía el C. Realmente daba miedo el C. Y bueno, también el MATLAB, pues realmente puede hacer bastantes cosas, ¿no? Y acoplando con otros lenguajes, pues realmente haces cosas realmente tenebrosas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Recuerden que la flexibilidad que tiene, o sea, es muy intuitivo el MATLAB. Y bueno, sí hay cosas que no se pueden hacer, pero hay muchas cosas que estoy seguro que les van a sorprender. Profe, No sé si yo tengo una duda. Si, por ejemplo, si yo especifico 3 posiciones, pero solo doy 2 valores, ¿qué pasaría? ¿Se alternarían o...? No, ahí te va a marcar error. Te va a marcar error. Por ejemplo, vamos a suponer que H4, vamos a suponerle que le coloco 3 valores. 4 valores vamos a ponerle. Y vamos a suponer que hacemos algo semejante a lo que hicimos ahorita. H4. Es que, bueno, sí debemos de haberlo hecho de más. Vamos a agregar aquí otra posición. Vamos a suponer que pongo la posición número 9. Y aquí se supone que son 4, 5, ¿no? Y se supone que aquí H4 nada más tiene... H4 tiene 4 valores, entonces ahí me va a marcar un error. Okay. Ahí sí no la va a llenar ceros. Con ceros, ¿ok? Ok, profe. Gracias. Ok. Les vuelvo a repetir, es muy intuitivo y es bastante, bueno, hay cosas que los van a sorprender, ¿eh? El problema es que casi siempre esas cosas las pongo en el examen. Pero es bastante interesante. Ok, bueno, a ver, si se les ocurre alguna otra idea, este es el momento. Bueno, para que no sea nada más un ejemplo, voy a poner rápidamente otro. Por ejemplo, creo este vector, se llama F1 ahorita. Vamos a poner en las posiciones de la 10 a la 15. Y vamos a ponerle ahí, por ejemplo, ahí coloqué de las posiciones de la 10 hasta la 15, que son 6 posiciones, pues coloco los números del 20 hasta el 35, pero obviamente van de 3 en 3, o sea, 20, 23, 26, 29, 32, 35, que están viendo en pantalla. ¿Sí? Bueno, a mí lo que se hace más interesante es la cosa extraña que puede hacer que si ustedes colocan un número, bueno, un vector, como por ejemplo miren que estoy creando ahorita. Y por ejemplo pongo en otras posiciones de la 8 a la 14. Bueno, a lo mejor desde la 9 para que así llene algunos ceros. Y ahí coloco un número, un solo número. Y por ejemplo aquí la posición número, me parece que es la 8, la deja con un 0. Bueno, si no hay dudas, limpio la pantalla. Vamos a crear vamos a ver ahora
aquí ahorita me fui con el otro tema. Primero debemos de ver este que se llama subvectores. Vamos a crear un vector que se llame vec1. Y le vamos a dar que el vector sea de 0 hasta 0.1 y hasta 1. ¿Sí? Entonces ahí pues es perdón. Faltó el igual. Pequeño detalle. Creo este vector. ¿Sí? Y le voy a agregar voy a crear subvectores. ¿Sí? Primero, bueno, aquí ya sabemos que aquí al momento de desplegarlo, pues aquí siempre me dice cuál es el último elemento, que en este caso es el 11avo. ¿Sí? Pero recuerden que es importante, si en algunos casos lo vamos a ver ya más adelante cuando programemos, es importante encontrar la longitud del vector y asignarla a algún número. ¿Sí? Entonces, ahora, de este vector, bueno, voy a dar aquí un CLC. Vec1. Voy a crear un vector que se llame vec2. Y digamos que lo que quiero ahora es que tome los elementos de vec1, pero que sean los elementos del 5 al 10, por ejemplo. ¿Sí? vec2 contiene estos elementos. Y vec1 pues contiene 11 elementos, ¿no? Y vec2 en este caso, yo le pedí que a partir del quinto elemento, que en este caso es 1, 2, 3, 4, es a partir de aquí, y hasta el número 10, o sea, hasta acá, crea un nuevo vector. ¿Sí? O sea, un vector secundario o subvector. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver del vector, vamos a ver otro vector, por ejemplo, el vector 3, que sea que tome del vector 1, que tome todas las posiciones impares, ¿no? Aquí como por ejemplo, tal vez no me acuerdo cuál es el número final, pues uso la palabra clave end. ¿Ok? Y entonces los pone alternadamente. Y entonces ahí para vec1 pues está tomando los valores el 1, luego el valor número 3, el 5, el 7, el 9, ¿sí? Los que estén en esa posición y hasta el 11. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. si voy muy rápido, díganme, porque yo sí como es tan corto el curso, pues es raro que falle una clase, o sea, a menos que sea por detalles técnicos o que me enferme. Ok, bueno, damos LC. Les decía que, por ejemplo, vec1, puedo también usar palabras clave. Por ejemplo, vamos a usar bueno, nada más nos quedan 10 minutos para terminar. vec1 y le voy a dar voy a usar la palabra clave end. Y aquí, fíjense, aquí es importante ver la cantidad de elementos que hay. Por ejemplo, aquí me marca un error porque no, tengo una cantidad de valores, una longitud de 11. ¿Sí? Entonces, cuando le pongo yo n sobre 2, pues me va a marcar un error. Vamos a suponer que le pongo mejor n sobre 3. Vamos a ver que no, tampoco. Entonces, puedo corregirlo, pero como que no tiene mucho chiste. No, ¿qué? Necedad. vec1. vec5. Vamos a cortar el vec1. Vamos a agregarle a vec1. En la posición 12 le vamos a agregar un elemento. Vamos a suponer que le ponemos 21. Ya tengo ahí 12. Ay, perdón. vec1. Ahí está. Tengo 12 elementos aquí en vec1. Y ahora sí será válida la
la inicial que yo había supuesto. Que la canción con bueno, no sé por qué está haciendo esto. Perdón, ya vi el error. Perdón, es que como puse coma, en lugar de poner 2 puntos, ese es el error. Ahí está. Estoy pidiendo que vaya desde el último elemento, desde la mitad de la longitud hasta el último elemento. A ver, déjenme corregirlo para que no se vea tan feo. B1 y ahí está. Voy desde la posición, desde la mitad hasta la posición 21. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en lugar de tener una cantidad de elementos pares, tengo una cantidad de elementos impares, ¿no? Me parece que son 3 elementos, entonces vamos a agregar aquí al 31 en la posición 13. Ahí le falta el 1, ¿no, profe? Perdón. Sí, perdón, tienes razón. Ya está. Bueno, aunque este error sirve para ver cómo, por ejemplo, puedo crear un vector de 3 elementos y nada más coloco el 31 hasta el final, ¿sí? Y los demás pues los lleno de ceros, excepto el 21, que porque ya había yo por ahí metido la pata y lo había creado hace rato. ¿Ok? Bueno, entonces ahí ya tengo, miren, para 3 elementos, ¿sí? Y ahora el otro elemento que habíamos era ¿sí? ¿Qué pasa aquí cuando pongo esta anotación? Ahí me manda un warning. ¿Por qué? Porque está porque la cantidad de elementos es impar, ¿sí? Entonces ahí lo que está haciendo es saltarse a la que sigue, ¿sí? Se puede corregir esto haciendo esto, miren, poniéndole 0.5 y ahí ya obviamente que obviamente no hay elementos medios, ¿sí? Sino elementos elementos que son elementos que están en posiciones con números enteros, pero con ese 0.5 estoy corrigiendo ese error porque tengo 13 elementos, no 12, ¿sí? Entonces, bueno, también puede hacer cosas como esto, que le estoy pidiendo que se vaya desde un tercio o sea, el end obviamente está acumulando la cantidad de elementos que tengo, pero aquí el end sobre 3 pues me está diciendo que vaya desde la tercera parte, ¿sí? Y desde la tercera parte hasta el final con el operador 2 puntos me está colocando esos elementos del vector 1 en el vector 5, que es un vector secundario o alterno, ¿sí? Ok, bueno, a ver si no hay dudas hasta ahorita. Le doy aquí un CLC. Vamos a crear otro vector. Ahora le vamos a llamar 6. Vector 6 también aquí permite hacer otras manipulaciones, como por ejemplo aquí, al ponerle aquí en -1, lo que está haciendo es colocar desde la tercera parte, o sea, la tercera parte de la longitud total del vector hasta el penúltimo elemento, ¿no? De dec1. ¿Sí? O sea, el último elemento sería 31, pero aquí lo que está colocando, perdón, es que puse un elemento que no era, perdón, un vector que no era. ¿Sí? Bueno, aquí tengo 13, agregué 21 y 31, entonces aquí el vec 6 está colocando hasta el 1 nada más. ¿Ok? O sea, aquí apareció el 31, quién sabe qué manipulación extraña hice, pero bueno, vamos a ver si vec 1, si aparece el Ok, ahora el vec 6, vamos a ponerle aquí que vaya desde el elemento 5 hasta el penúltimo elemento. Y ahora sí está correcto. Bueno, es que aquí era un poco raro. Estaba recorriendo y debería demostrar el 21 y mostraba el 1. ¿Ok? Entonces, aquí le estoy pidiendo que desde la posición 5 hasta la penúltima posición los coloque en el vector 6, que es un vector nuevo o vector secundario. Ok, espero no haberlos confundido. ¿Alguna duda?
vamos a colocarlos ahora en posiciones donde, en el caso cuando son posiciones que no están espaciadas equitativamente, lo que hacemos es usar paréntesis cuadrados. O sea, aquí adentro, por ejemplo, le voy a pedir que ponga 2, 5, 6 y, por ejemplo, desde la posición 9 hasta la final. ¿Sí? Entonces aquí rápido en este caso son las posiciones 2, 5, 6 y luego va desde la posición 9, 10, 11 y hasta el final, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, pero no le estoy colocando de quién, ¿no? En este caso de DEC1. Ahí está. Profesor. Sí, dime. Yo tengo dudas sobre algo, me perdí un poco. ¿Vimos el comando del log space? Es que vimos el link. No, todavía no lo hemos visto, lo voy a ver en la siguiente clase. Ok. Tu voz se me hace muy conocida, creo que tú estás del semestre pasado, ¿no? Sí, sí, soy uno bueno. de los recursadores. Bueno, esperemos que ya ahora sí salgas como las novias. Bueno. Ok, bueno, sí, todavía no hemos visto el comando logspace. Bueno, les mandé un pequeño documento, espero que obviamente hay que guardarlos para después consultarlos a la hora del examen. ¿Sí? Y bueno, pues también para las tareas, porque esta vez sí voy a dejar tareas como castigo de Dios. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Antes de que se nos acabe el tiempo, ya nos queda menos de un minuto. Bueno, entonces aquí, miren, recuerden, para terminar la sesión, pues nada más le dan Day Off, y ya con eso se queda la clase. Aquí en este caso ya está aquí. Queda ahí guardada. Sí, y entonces nos veríamos hasta creo que el viernes, ¿no? No miento, el jueves. El jueves, sí. Sí, profe, el jueves. Okay. Si hay alguna duda o pregunta, contacten a sus compañeros porque pues se supone que este grupo es de 40 y nada más veo 33. Entonces no sé si sus compañeros pues no tengan contacto con ellos, que es lo más obvio. Pero bueno, ahorita nada más me han llegado 2 de sus compañeros enviándome mensajes de que no los he contactado, pero bueno, pues fue el correo que ellos pusieron en control escolar y no les llega nada. Entonces no es mi culpa. Bueno, jóvenes, tengan buena noche y si repasen esto, por favor, para no volverlos a ver siguiente semestre. Nos vemos, que estén bien. Sí, profe. Recuerden, para terminar la sesión, igualmente, nada más le dan profe. quiz, sale, pasen buena noche, jóvenes.